Muy bien, muy buenas noches a todos. Buena tarde, noche. Bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias del programa de Ingeniería Comercial de la Universidad Libre Seccional Pereira. Hoy tenemos nuestra invitada especial, la conferencista que nos va a estar acompañando el día de hoy. Les damos la cordial bienvenida a todos los asistentes que tenemos de diferentes partes de la ciudad y también sabemos que nos están acompañando de otras partes de Latinoamérica. Este ciclo de conferencias pues es una oportunidad que tenemos de ofrecer a cada una de las personas que nos están acompañando para que tengamos herramientas necesarias y suficientes a la hora de tomar decisiones frente a cualquier tipo de actividades comerciales o otro tipo de actividades que nosotros tengamos. El día de hoy la conferencista que nos está acompañando es la doctora Rubilorena Carrillo Barbosa. Ella es ingeniera comercial, con especialización en marketing de servicios, maestría en psicología del consumidor y tiene un doctorado en ciencias económicas y administrativas. Tiene experiencia de más de 10 años en educación superior, en cargos como decanaturas, direcciones de programa del área de ingeniería y de ciencias económicas y administrativas. Ha sido par nacional e internacional de procesos de acreditación de programas de pregrado, autora de capítulos de libros y escritora de artículos científicos en psicología del consumidor, par evaluadora de libros de resultados de investigación en el área de mercadeo, docente investigadora, en especial en el trabajo de análisis de consumo en grupos no tradicionales, líneas de investigación. Está escrita de psicología del consumidor, procesos comerciales y gestión empresarial. Ese es el perfil de la conferencista que tenemos el día de hoy. El mecanismo entonces es que vamos a escuchar a la conferencista durante un buen tiempo y una vez vayamos teniendo inquietudes, ustedes pueden hacerlas a través del chat y al final de la conferencia entonces yo le haré las preguntas que ustedes hagan ahí en el chat. ¿Listo? Entonces, no siendo más, yo le cedo el tiempo entonces a la doctora Rubilorena. El tiempo es suyo. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme en esta conferencia. Mi nombre es Rubilorena Carrillo Barbosa. A continuación vamos a ver la conferencia Comportamientos del consumidor colombiano en tiempos de COVID y les doy muchas gracias por sacar el espacio y por acompañarme este día. ¿Cómo va a ser la conferencia? La vamos a dividir en 3 espacios. El primero vamos a hablar de los comportamientos del consumidor colombiano. En la segunda parte vamos a ver unas estrategias de marketing pues para que pueda ser aplicado este conocimiento y al final vamos a tener una ronda de preguntas. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, ¿por qué es importante el comportamiento de los consumidores en estos tiempos del COVID? Como ustedes se han dado cuenta, básicamente los comportamientos de los consumidores son muy cambiantes y muy volátiles. Hoy lo vimos, algo que ha pasado, esta presentación también ha sido cambiante, porque como ustedes se dieron cuenta, el día sin IVA ha traído nuevos comportamientos que no esperábamos. Entonces, es importante estarlos estudiando, analizando y vamos a hacer un recorrido a través de estos comportamientos. Básicamente, ¿qué es el comportamiento del consumidor? El comportamiento del consumidor refleja la totalidad de las decisiones de los consumidores respecto a la adquisición del consumo de bienes, servicios, actividades y experiencias a través del tiempo. Bueno, entonces básicamente hoy en día no solo hablamos de bienes, de servicios, sino también de actividades y experiencias en una línea del tiempo. ¿Qué pasó con este consumidor colombiano antes del COVID?
Hasta más o menos febrero de este año, nosotros teníamos un consumidor perfilado, teníamos un consumidor mapeado, que básicamente conocíamos qué compraba, cómo lo compraba, en dónde compraba, pero llegaron estos tiempos del COVID. Es decir, más o menos en Colombia, a partir de la primera semana de marzo, empezamos a tener unos cambios. ¿Qué pasa con este consumidor? Empezó a existir la incertidumbre, ansiedad, cambios y presiones. Es decir, básicamente el consumidor empezó a cambiar sus comportamientos y empezó a decir, bueno, ahora cómo de alguna manera voy a adquirir mis productos y servicios si no puedo salir. Como lo vimos hoy, siempre los comportamientos de compra tienen un porcentaje de emocionalidad muy alta. Por lo general los consumidores no planean una compra, sino que realmente muchas veces salen, compran y llegan a comprar cosas que muchas veces no necesitamos. ¿Qué ha pasado con este cambio de rutinas? Todos hemos tenido cambio de rutinas, ¿sí? Estamos en un teletrabajo. Básicamente, según cifras de Mintic, se esperaba solo en el 2020 122,000 trabajadores y hoy en día tenemos más de 10 millones de personas trabajando desde su casa, y esto ha generado unos cambios y unas presiones psicosociales, básicamente, porque no estábamos acostumbrados a tener que mezclar básicamente el lugar de trabajo con el lugar de vivienda. Entonces, ¿qué ha pasado? Tenemos un entorno volátil, un entorno que no conocemos, nos volvemos un poco más sensibles porque, como lo digo, no conocíamos el contexto donde estábamos y empezamos a tomar decisiones diferentes. Básicamente, ¿qué pasa también con el consumidor en estos tiempos de COVID? Tenemos un cambio en el estilo de vida entendido desde las actividades, intereses y opiniones, es decir, que la gente que trabajamos en mercadeo decimos, bueno, la segmentación a partir de algunos tiempos y más en estos tiempos específicos no se hace solo a través de la demografía, sino también se hace de la parte psicográfica, de todas esas actividades, intereses y opiniones que han cambiado nuestro estilo de vida como consumidores. Básicamente, ¿qué podemos decir de este consumidor en tiempos de COVID? En este momento tenemos un apoyo al consumo local muy importante. ¿Qué pasa? Bajo un raciocinio de pensar que el producto que está más cercano puede llegar a tener menos probabilidad de contagio a productos que se traigan de otro país. Somos muy detallistas con el servicio al cliente. ¿Por qué? Porque, como lo decía, tenemos un contexto donde necesitamos básicamente que tengamos un seguimiento, una aprehensión, que no sencillamente la empresa, sea grande o pequeña, nos deje sueltos, sino que realmente nos realicen un proceso de fidelización. También necesitamos canales de logística eficientes. ¿Qué pasa con estos canales? Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos necesitado tener que enviar, ya sean documentos, productos o temas que quedaron pendientes y los canales están un poco colapsados. Entonces, mejorar estos procesos porque no tenemos otros medios para poder, digamos, hacer este intercambio. Necesitamos experiencias de consumo, es decir, las empresas nos debemos preocupar por no solo brindar un producto o servicio, sino generar toda una experiencia. ¿Qué está pasando también? Hay dos teorías. Una teoría que habla básicamente que son muy importantes los influenciadores, pero unos influenciadores con contenidos que sean realmente de valor, y otras, digamos, autores a los que me sumo, de los que hablamos que hoy en día las personas están migrando más a los microinfluenciadores. ¿Qué pasa con esos microinfluenciadores? Estoy diciendo, me estoy guiando más por la persona que está cerca y estoy creyendo más en esta persona que confío. Básicamente no hay tanto uso del efectivo, ¿sí? En Colombia aún ahorita vamos a ver unas estadísticas, nos cuesta pagar un poco a través del tema de los portales o en línea, pero el hecho de pronto querernos cuidar un poco nos ha ido llevando a tener un poco más de confianza en estos canales. Las redes sociales, ¿qué pasa? Básicamente nosotros estamos recibiendo mucha información, vamos a ver ahora la importancia de la comunicación asertiva, porque básicamente necesitamos que podamos tener mensajes empáticos, sensibles, que no recibamos tanta información que no sepamos qué adquirir de esta información. Y un consumo por ayuda, creo que a todos nos ha pasado como consumidores, como empresarios, y es que básicamente de cada 10 personas en este momento casi el 40% se está quedando sin trabajo. Entonces son personas que tenemos que empezar a emprender, tenemos que empezar a tener nuevas líneas de negocio y estamos empezando a decir, bueno, yo importo, pero también importa la gente que está cercana a mí y necesito poder ayudar.
¿Qué pasa? Acá tenemos ejemplos muy importantes como lo hizo Ramo. Ellos básicamente con un mensaje de ayuda transmitieron y están diciendo, aquí estamos como empresa, no podemos de pronto llegar hasta donde tú estás, pero te estamos diciendo, realmente te queremos apoyar. Realmente leyeron muy rápido lo que los consumidores estábamos necesitando y quitan un poco esa tensión. Creo que siempre que leemos cada de estas frases en estos productos, nos reconfortamos un poco y decimos, es una empresa que se preocupa por su consumidor. Básicamente, ¿qué necesitan hoy los consumidores? Productos que los hagan sentir a salvo. Un ejemplo muy gráfico es los restaurantes y todo el tema de comidas que tuvo que migrar al tema de los domicilios. Básicamente ellos necesitan empezar a generarle y darle esa confianza al consumidor de que ese producto que llega a su casa llega con unos protocolos que tienen ciertas estructuras para saber que ese producto llega bien a mi casa y que me tiene a salvo. También incluir a los consumidores dentro o hacerlo parte de ese servicio. Nosotros en este momento estamos mucho más detallistas a este tipo de cosas y básicamente son algunos ejemplos que tenemos. Cito básicamente este autor porque me parece fundamental que lo tengamos claro desde la visión del mercadeo de un marketing con propósito, que básicamente es una de las teorías que me ha guiado en mi vida. Uno de los autores principales es Porter hace muchos años y que en este momento lo podemos aplicar totalmente. Y básicamente este es un documento que rotó básicamente hace 2 semanas como en los medios principales y es de Martín Orozco en Portafolio y habla de lo siguiente. La confianza se produce cuando se desarrollan comportamientos genuinos y consistentes. Estamos hablando de las empresas y de las marcas, que hacen de corazón las circunstancias y no del oportunismo. Una ruta de trabajo con un foco específico. Aquellos que quieren sacar provecho de una situación de crisis probablemente serán atacados por su propio boomerang, mientras que quienes quieran acompañar a los consumidores de forma auténtica continuarán presentes tanto en sus hogares como en su corazón. En este momento básicamente estamos haciendo un llamado no al oportunismo, no al consumismo, pero sí a tener un propósito desde el marketing, sí a conocer a nuestro consumidor y sí realmente hacer un proceso de fidelización donde después de que pase todo este tema que se ha vuelto una frase muy completa también en memes, de poder llegar a que el consumidor nos reconozca como una marca que se preocupó por nosotros. Acá tenemos algunos ejemplos, algunos en contexto internacional, otros nacional. Básicamente tenemos ejemplos del sector turismo, que es un sector que se ha visto muy afectado. Son hoteles y algunos lugares que están dando mensajes de esperanza. Esto es reconfortante, esto es querer decir, aquí estamos sensibles a lo que está pasando, también nos importa porque es una problemática del mundo entero. También estamos hablando de México. En México, Cinépolis exactamente tiene un mensaje muy claro que dice: el cine nos enseñó que siempre hay un final feliz y por eso vamos a extrañarte, cuídate. Entonces, creo que son ejemplos muy gráficos. En Colombia, un ejemplo nacional es la Torre Colpatria. La Torre Colpatria ha estado transmitiendo algunos mensajes a los trabajos esenciales y a toda esta parte que son nuestros héroes, los médicos, las enfermeras, las personas que realmente están en la primera línea de batalla, que se están esforzando por nosotros. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Ya vimos qué es el comportamiento, cómo nos estamos comportando. Es un comportamiento muy volátil porque estamos frente a un contexto muy cambiante. Nielsen, básicamente, ¿qué habla? Que el 79% de los colombianos dicen y afirman que se han visto afectados o que los va a afectar la pandemia. Sí, es claro. El 77% de los colombianos también afirma que ha cambiado su forma de gastar. El 44% dice que del 100% de sus ingresos, casi la mitad, es decir, el 44%, su presupuesto se está yendo en alimentos, que es un porcentaje bien alto. Y el 38% habla de que gasta su dinero de manera diferente en lo que el porcentaje que dejaba para entretenimiento y en especial en ropa. Entonces, hemos ido de alguna manera cambiando la manera en que nosotros gastábamos el dinero.
Estudios Kantar, que también es una agencia de investigación de mercados, afirma que una nueva ola de compradores está en el área e-commerce, ¿no? Es claro también porque no tenemos, digamos, otro medio, porque hemos tenido que confiar un poco a la fuerza, porque hemos tenido que aprender, es una época en que hemos tenido que conocer unas habilidades que muchas veces no conocíamos y también esforzarnos un poco por ser mejores, porque después de todo este tema vamos a tener que ser mucho más competitivos, los perfiles profesionales y empresariales van a ser mucho más altos porque la gente se está capacitando y créanme que están aprovechando el tiempo en su casa. También está hablando de que estamos entendiendo en una conciencia de valor, es decir, los consumidores hoy en día, algunos, no todo, digamos, la población, pero somos conscientes en que, uno, hay que ahorrar y segundo, que empezamos a planificar qué es importante comprar. Realmente nos estamos dando cuenta que estábamos comprando algunas cosas que no eran necesarias. En este momento, estando en casa, de alguna manera hemos podido alimentar y pensar en esto y básicamente como los seres humanos somos tan diversos, pues todos pensamos de una manera diferente, pero los grandes porcentajes, la idea es que podamos seguir teniendo esa visión de pensar en comunidad, no en colectivo, y también de darle conciencia de valor a los productos que compremos. Y hay una inclinación muy alta del consumo local. Este estudio contrasta con el anterior, básicamente porque estamos confiando más y me parece una muy buena idea y la celebro, y es tener un consumo local, porque nosotros tenemos muy buenos productos, muy buenos servicios que sencillamente tenemos que ir perfeccionando. Y por último, este estudio afirma que continúa la ansiedad, básicamente no sabemos del rumbo de la economía, cómo nos vamos a seguir, digamos, cómo se va a seguir comportando esta característica variable, que aún seguimos extrañando nuestras vidas previas, es decir, aún como consumidores decíamos, puedo ir a este lugar, iba a comprar esto, pero tenemos que adaptarnos de alguna manera y aceptar que esta es nuestra nueva normalidad y sacarlo mejor. El último estudio para poder ya hablar de las estrategias de marketing es de Mercado Libre. Básicamente habla de que más usuarios adoptaron los servicios financieros online para conveniencia y seguridad. Es decir, la barrita que está en amarillo se hizo la semana 10 el estudio y la barrita que está en azul se hizo el estudio la primera semana. Es decir, que de la primera a la 10ª semana nosotros hemos estado más en un 71% pagando servicios, el 66% haciendo transferencias y el 21% realizando recargas. Este estudio también tiene un top 10 de los productos más consumidos en Colombia durante estos 3 meses de cuarentena. Entonces, como ustedes se dan cuenta en la pantalla al lado derecho, tenemos que son productos de temas de cuidado de salud, de entretenimiento y básicamente en qué se dividen. Se dividen en tapabocas, termómetros, computadoras portátiles, mancuernas y PCs, que PC4 y digamos Xbox, que es más para un tema de entretenimiento, porque como lo veíamos en la encuesta anterior, el entretenimiento ahora no es afuera, sino es en casa. Hemos tenido que ser muy creativos, ¿sí? En decir, bueno, hay unos espacios para trabajar, para estudiar, pero también tengo que en algún momento tener un espacio de esparcimiento. Y estos 10 productos, como ustedes lo ven, que están en azulito, se repiten o son muy homogéneos en otros países de Latinoamérica. Bueno, entonces teniendo esta información, decimos, ¿y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque sí, yo puedo conocer que hay un consumidor que toma unas decisiones para comprar, que muchas veces no es tan racional, que es un poco más emocional, que no tiene una compra planeada, que básicamente ha tenido un cambio de rutina en su vida, que el contexto es totalmente diferente, todos los días los medios me dicen cosas diferentes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener una comunicación clara desde el sector empresarial, desde nuestras estrategias de mercadeo, para la gente que trabajamos en el área de mercadeo. ¿Por qué? Porque estamos saturados de información. Nos llega información de todos los medios. Prácticamente todas las empresas han dicho, listo, vamos a hacer una estrategia muy fuerte en redes, pero estamos saturando al consumidor. Entonces tenemos que ser muy objetivos con los contenidos que estamos dirigiendo, porque si no va a ser un esfuerzo casi perdido. Entonces, ¿qué vemos en los medios de consumo masivo? Se ha disminuido mucho la pauta en medios, pero las categorías que se siguen manteniendo, pues es lógico, alimentos, salud, aseo y financiero. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Una personalización en las redes, o sea, manejemos temas muy gráficos, videos, imágenes, mensajes de apoyo como lo vimos, y básicamente les dejo esta información de una persona
que ha trabajado en el tema del e-commerce en muy buen tiempo, se llama Karen Balbuena, y por eso en cada diapositiva ustedes ven que yo hago una citación del autor, porque me parece respetuoso con el estudio que hice de las personas que he analizado, que llevan también mucho tiempo como yo estudiando este tema, y ella habla de los contenidos, y es cuánto tiempo está activo el contenido en las redes sociales, ¿sí? Entonces, básicamente en Facebook tenemos que estar activo 24 horas, en Instagram 24 horas, en Twitter 10 minutos, y los blogs 5 años. Este es un estudio que se hizo muy serio, entonces les dejo esto como de mensaje para que ustedes analicen muy bien dónde están comunicando, qué están comunicando y cuál es el alcance que quieren tener. Por ejemplo, el blog es una muy buena estrategia porque, como ustedes se dan cuenta, las otras redes es muy cambiante, ¿sí? Las personas se distraen muy fácil y como hay tanta saturación de información, pues a veces no reciben lo que nosotros queremos que reciban. También, ¿qué podemos decir que podemos hacer en este momento frente a las estrategias que tenemos con nuestro consumidor? Tomar decisiones rápido. Hoy en día los planes de marketing, es más, los planes financieros, los planes todos cambian. Ya no son planes a largo plazo, sino son planes a corto plazo. Casi prácticamente semana a semana tenemos que estar analizando el consumidor, leyendo, informándonos, tener paneles de consumidores. Yo les recomiendo mucho estarse reuniendo con el consumidor, decir qué necesita, cómo lo necesita, cómo te podemos ayudar. Yo sé que es un tema de seguimiento muy difícil, pero ellos tienen la estrategia y tienen la respuesta de lo que nosotros necesitamos como empresa. Básicamente es importante saber que el tiempo es un lujo. Nosotros decíamos, ahora que voy a estar en casa, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer, pero realmente entre el trabajo, las personas que estudian y las labores de la casa, nos hemos dado cuenta que el tiempo es un lujo. Entonces, eso para las personas que trabajamos, digamos, desde esta óptica haciendo estrategias, tenemos que tener muy claro que cada vez el tiempo es un lujo, y más para las personas que están tomando decisiones cuando consumen. Y estar innovando. Realmente es el momento de sentarnos, de ser creativos, de poder escuchar al consumidor y de poder hacer acciones a corto plazo. Hay muchas teorías en este momento. Todas las universidades están haciendo un esfuerzo inmenso en poder hacer estos espacios de comunicación, espacios de poder tener conectado a los egresados, a los estudiantes. Pero ¿qué pasa? Que todos hablamos de adaptación, de renovación, de reinventarse. Yo me he ido con dos teorías, que es la adaptación y la renovación, que ya la vamos a ver a continuación. La adaptación básicamente, pues como lo vemos en este animalito que es muy famoso y se mimetiza, es entender nuestro contexto, entender que lo que ya pasó no está, que esta es nuestra realidad, que tenemos que adaptarnos y frente a ella tomar decisiones, ¿sí? Básicamente, una característica de este animal es que se mimetiza también, que no se logra ver. Entonces, básicamente lo que nosotros debemos hacer es adaptarnos a este contexto, poder desenvolvernos en él y no quedarnos quietos. No quedarnos quietos. Y otra, la renovación. ¿Por qué hablo? Porque desde la parte estratégica son conceptos que debemos tener claros, ¿sí? La renovación, básicamente, acá traigo el ejemplo del águila real americana. Es un águila que habita en el norte de los Estados Unidos, en el norte de África. ¿Y qué es lo que hace? Esta es una de las águilas más longevas. Básicamente tiene 70 años de vida, pero a los 40 años tiene que tomar una decisión muy difícil, y es o dejarse morir o hacer un proceso de renovación y seguir. ¿Qué es lo que pasa? Él, a los 40 años más o menos, su pico empieza a curvarse y lo puede picar en su propio pecho. Sus alas son tan pesadas y envejecidas que no lo deja volar, y es muy difícil que él siga sobreviviendo, pero para poder hacer una renovación de ese pico y de sus alas y de sus propias uñas, que es parte de su defensa, tiene que irse 5 meses muy lejos, ¿sí? Es un proceso doloroso de 5 meses, donde él mismo tiene que pegarse contra una superficie en su pico para que este pico pueda caerse, sus alas puedan caer y pueda renovarse. Entonces creo que es un muy buen ejemplo de lo que nos está pasando a los seres humanos. Es un ejemplo de decir, renuevo las fuerzas. Si lo podemos hablar de reinventar, puedo ser mejor, va a ser doloroso, sí, porque nadie sabía, nadie estaba preparado para esto, las condiciones todos los días son diferentes, nadie tiene la respuesta concreta de lo que va a pasar, pero sí tenemos una esperanza en la renovación y en la adaptación. Basado en esto hablamos de tiempos de crisis, entonces decimos, o nos calmamos y tomamos decisiones, o nos congelamos y nos hundimos fácilmente, como seres humanos, como estrategas de marketing en cualquier concepto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tranquilizarnos, tomar decisiones y ser adaptables y flexibles, que es decir, todo cambia en este momento, ¿sí? Las condiciones y los conceptos de consumidor, de mercadeo, del empresario van a cambiar.
Ahora vamos con las estrategias. Entonces ya comprendimos quién es el consumidor, cómo se está comportando y vamos a tomar a decir, bueno, me ha hablado muy bonito y ya me hizo entender de alguna manera, estamos hablando del consumidor, pero ¿hacia dónde vamos? Entonces, como lo mencionaba, el marketing con propósito. El marketing con propósito es trabajado por Porter, como se los decía hace mucho tiempo, y es nosotros poder impactar positivamente a la sociedad. Es la teoría con la que yo he venido trabajando y básicamente que es enfocarnos en los clientes y llegar mucho más allá que la responsabilidad social empresarial. Hay autores que hablan o personas que confunden el propósito con la responsabilidad social y es importante nosotros como empresa empezar a tomar decisiones y decir, estamos en un momento complicado, ¿cómo podemos aportar? ¿Cómo realmente podemos tener un impacto en la sociedad? Y eso nos va a llevar a dejar clientes más fidelizados y con una mejor recordación a largo plazo. No solo incentivar el consumo, que al final va a traer unas consecuencias que, bueno, son de otro contexto. Entonces, básicamente, ¿qué ejemplos tenemos internacionales? Walmart tiene bonos para sus empleados en temas de alimentos. JetBlue ha donado más de 100 vuelos en Estados Unidos para médicos y enfermeras. Google y Apple está trabajando aplicativos para poder confirmar en unas zonas geográficas un tema de georreferenciación enlazado con temas de marketing para saber dónde hay contagios y hacer como esa cadena o ese cerco para que pues no suba el contagio. Uber en los Estados Unidos ha donado más de 10 millones de viajes también para médicos y enfermeras. Y una estrategia bien interesante de Unilever es que ellos lo que hicieron fue decir, bueno, yo voy a cuidar toda mi cadena de producción. Es decir, no solo voy a cuidar a mi cliente, no solo voy a cuidar a mi cliente interno, porque es importante nosotros tener unos protocolos y estandarizar y poder verificar la calidad de vida de mi cliente interno, es decir, de mi empleado, sino que ellos, aparte de esto, lo que han hecho es decir, voy a cubrir toda la cadena de producción para verificar que voy a tener los insumos para tener un producto final. Otro ejemplo es una empresa en Los Ángeles. En este momento ellos se dedicaron a las caretas o mascarillas de alto nivel, básicamente para personas, mujeres que deciden casarse en esta época o que tienen eventos muy formales. Parece un poco loco, pero sí es. En este momento la gente los está utilizando porque no todo el mundo le gusta utilizar la careta normal. Y básicamente están en $35 y hay un 10% de donación para niñas menores de 18 años que se están contagiando del COVID. Entonces es un propósito y ver yo cómo puedo aportar a la sociedad. Otros ejemplos es en Nueva York Pret. Ellos básicamente lo que hacen es comercializar productos que se hacen al día, que se consumen al día, que son sándwiches, ensaladas, sopas y básicamente, como lo dice en la diapositiva, en este momento hicieron desde el inicio una donación a hogares donde hay niños contagiados en los Estados Unidos, porque es un producto que no se puede rotar. Entonces, básicamente es poder cómo aportar. Ejemplos nacionales tenemos Bavaria. Uno de estos ejemplos es que ellos han prestado sus camiones para hacer un transporte de los alimentos, parte del alcohol que ellos utilizaban para bebidas alcohólicas, según su nombre, o cervezas, lo donaron para hacer geles antibacteriales. Entonces es un tema de propósito, de compromiso. No todo es dinero, es tener también una buena intención, es aterrizar esa buena intención. Esto va a generar una recordación luego de que pase todo este proceso. Y básicamente lo que dice esto a grandes rasgos es las marcas se preocupan por generar valor en la sociedad. Nativos, también básicamente esta empresa lo que está haciendo es una donación de alimentos a familias en el Amazonas, una región que está un poco complicada y que necesita alimentos. Y bueno, después de estos ejemplos del marketing con propósito, básicamente vamos a ver como un ABC que puede ser muy general porque el consumidor es diferente según su zona geográfica, según sus decisiones de compra y muchas variables que lo llevan a tomar decisiones. Pero básicamente me gustó mucho una frase de Eduardo Martínez que dice, no estamos en el mismo barco, pero sí en la misma tormenta, ¿sí? Tenemos diferentes roles, rol de gerente de marketing, rol de empresario, rol de consumidor, rol de ama de casa, pero definitivamente estamos en la misma tormenta. Entonces, es empezar a tomar unas decisiones coherentes con lo que estamos trabajando y más enlazado en este tema de marketing. Entonces, aquí doy como unos pasos que podemos desarrollar, digamos, y que podemos trabajar en nuestras compañías para poder empezar a tener un diferencial y de alguna manera, si se puede llegar a decir así, poder sobrevivir a esta crisis con un contexto, como lo digo, que no lo conocíamos. Uno,
es hacer un análisis de OFA, sí, ay no, qué básico, sí, puede ser básico para algunos, pero si nosotros no conocemos en qué estamos fallando, en qué somos buenos y qué ventajas competitivas tenemos, pues es muy difícil empezar, si no vamos a ser uno más del mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez la ventaja competitiva que yo tenía antes, en este momento ya no es ventaja, entonces es necesario empezar por estos pasos. Tercero es tener propósito, de lo que estoy hablando, estoy diciendo, bueno, vamos a empezar con algo pequeño, yo voy a tener propósito y voy a impactar de esta manera para poder hacer una estrategia más clara. Otro es la data, las bases de datos. Miren que la mayoría, es decir, como el 70% de la pequeña empresa que en este momento quebró es porque no tenía una base de datos, no tenía una data de los clientes, no sabían quiénes son sus consumidores, dónde consumían, cómo consumían, los proveedores. Entonces, creo que nos va a dejar una lección todo este proceso y es que nosotros debemos saber quiénes son nuestros clientes, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitan? Pero también tenerlos ubicados geográficamente y saber de sus características. Además de esto, importante saber si donde estamos hoy en día localizados geográficamente podemos llegar a tener un impacto. Porque básicamente lo que antes para mí era provechoso en este momento no, y más que nosotros como consumidores hasta ahora estamos empezando a salir en las ciudades. Y medios de comunicación que se puedan medir, es muy importante, sabemos que los presupuestos no son altos, en este momento los presupuestos son bajos, entonces una muy buena opción es WhatsApp Business, esto lo está manejando mucho la pequeña empresa. ¿Y qué es lo que está haciendo? Manejar fotografías, manejar videos, manejar temas muy gráficos, mensajes de apoyo, de aliento y de alguna manera poder conocer a su consumidor. También tenemos el tono de las comunicaciones, ya lo vimos, el consumidor está saturado, debemos tener mensajes sensibles, recuerden que siempre estamos trabajando con seres humanos, que necesitamos mensajes que la persona sepa que tenemos un proceso de apoyo para ellos en estos tiempos. Medios de pago, definitivamente debemos migrar a los links de cobros, generar facilidad, no nos podemos quedar todavía pues en estos canales que no son tan efectivos, fundamental el packing y el servicio al cliente, es decir, cómo llega estructurado ese producto que yo envío, cómo hago ese proceso postventa. Alinearnos con las políticas de la autoridad, pues fundamental. Nosotros como empresa dependemos de todas esas políticas que el gobierno nacional o la región nos pueda dar para poder de alguna manera trabajar y proteger a nuestro cliente interno. Realmente nosotros hemos visto un ejemplo muy claro en Colombia, que es Arturo Calle, que es Crepes and Waffles, que se ha preocupado por decir, bueno, podemos tener pérdidas, pero primero está mi cliente interno. Y creo que eso va a quedar como un pride en nuestra mente y vamos a decir el día de mañana realmente quiero cenar allá, el día de mañana quiero comprarme una camisa allá, porque realmente nos hemos vuelto un poco también más sensibles a los demás y a decir realmente esa persona o ese empresario se preocupó por una sociedad y no solo por sus utilidades. Pendientes de los negocios, tenemos que estar muy abiertos a oportunidades. Mire que Zoom era una plataforma que antes de la pandemia no estaba tan masiva, pero realmente ellos venían trabajando en una plataforma y fue una oportunidad de negocio muy, muy importante que se dio y la creatividad. Realmente no hay que quedarnos estancados, no hay que sentarnos a decir no podemos, realmente sí podemos, es una época para informarnos y para poder ser mejores. Básicamente aquí hay unos ejemplos ya finales, la Bundesliga alemana, ellos que están haciendo, como no pueden tener tribuna, estoy hablando de fútbol, que básicamente ellos para la audiencia nacional, pues no internacional, porque son a quienes se conocen, básicamente por 19 euros cada persona podía participar tomándose una foto y hacer parte de esta tribuna. Entonces, podemos encontrar algunas estrategias para poder incentivar, digamos, y hacer parte del consumidor de nuestro producto o servicio. También tenemos un restaurante 3 estrellas Michelin, realmente de un estándar muy alto en Washington, donde ustedes saben que la ocupación de los restaurantes que se están abriendo no se pueden abrir un 100%. Entonces, lo que ellos hicieron fue empezar a ubicar en unas mesas unos maniquíes para que el consumidor no se sienta solo, sino que realmente se pueda sentir acompañado. Entonces, es empezar a ser creativos, a pensar nuevas opciones, a informarnos. Estamos en un contexto donde todos estamos, digamos, en la misma situación, entonces empezar a leer mucho y poder adaptarnos a lo que está pasando. Este es un restaurante básicamente en los Países Bajos, es un buffet donde ellos lo que hicieron fue unas cabinitas para que la persona se pueda sentar, pueda tomar una cena tranquilo y no tenga el riesgo de que se puede contagiar. Hace poco también en Colombia nos dieron una noticia muy importante y es que en junio, digo importante porque a mí me gusta el cine, es que podíamos volver al autocine. Entonces miren que muchas estrategias
que en algún momento fueron importantes en el pasado, podemos recobrarlas y poderlas aplicar en este momento. Esta es una campaña muy importante que hizo L'Oréal con Eva Longoria. Básicamente, ¿qué lo que quiere trabajar? Hacerlo en la casa. Ella la mostró de una manera muy humana, es decir, Eva Longoria también le salen canas. Me pareció fenomenal porque es la realidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ellos dicen, compre nuestro producto, aplíqueselo de esta manera y va a quedar realmente hermosa. Entonces, es llevar al consumidor a identificar que todos estamos en una misma realidad y que podemos empezar a hacer las cosas de una manera de pronto mejor desde nuestra casa. Y es utilizar también las tecnologías. Entonces, acá vemos que las tecnologías rompen las barreras de los canales de distribución y llevan al consumidor a un nuevo nivel. Aquí tengo un ejemplo de cómo podría ser un tema de consumo de ropa. Bueno, básicamente para que lleguemos a este ejemplo no falta mucho porque nosotros como consumidores muy seguramente no vamos a entrar a un lugar o un espacio comercial donde una persona se ha medido la misma camisa 5 veces. Entonces de esto hablo de la creatividad y empezar a utilizar las tecnologías para este fin. Entonces como conclusión, ¿qué podemos decir? Que debemos tener estrategias a la medida. En este momento el consumidor cambia día a día, las empresas cambian día a día, poder tomar mejores decisiones, tener una visión adaptativa, es decir, no pensar que este es mi espectro y de acá no me muevo, tener una velocidad rápida de decisión, es decir, acá conozco a este consumidor, cómo puedo llegarle, lo abordo de esta manera, lo conozco y tengo una estrategia, tener unos aliados estratégicos, siempre es importante tener personas que me acompañen en el proceso y que me den valor a mi producto o servicio y tener procesos de innovación. Básicamente yo digo que debemos estar en un modo esponja donde todos los días debemos aprender, debemos conocer, debemos estudiar. Es un buen tiempo para poder ser mejor, es un buen tiempo, sabemos todos que no, hay días que no son fáciles, hay días que no es fácil amanecer con esta idea de quiero ser mejor, pero sí todos los días tener una esperanza, una esperanza adaptativa, una esperanza de renovación para que básicamente podamos tener una mejor sociedad, una mejor empresa y podamos ser mejores personas después de esta pandemia. Muchas gracias, acá les dejo mi correo, básicamente por si después de la conferencia tienen alguna pregunta específica, les puedo ayudar con algo y en este momento empezamos con la ronda de preguntas y le doy el espacio al ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, doctora, muchas gracias por la conferencia. Ha sido una muy buena conferencia. En este momento todos los que están con nosotros conectados pueden hacer sus preguntas por medio del chat. En este momento tenemos una pregunta, doctora, dice así: ¿cómo se podría apoyar las empresas en sus procesos de transformación digital y cómo fidelizarlos? Bien, mira, básicamente es un trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos. El gobierno nacional, a través del ministerio y de algunos sectores específicos, se ha, digamos, se ha interesado en que básicamente los empresarios y las personas que estamos a cargo de las áreas estratégicas de las compañías nos podamos informar de una mejor manera. Y segundo, la formación es importante, me refiero primero a entes gubernamentales. Hay algunos programas que no tienen costos. Si quieres me puedes enviar, digamos, la información a mi correo. Yo te puedo enviar los links de los planes de formación específicos que no tienen costos. Y otro, la formación, me refería a lo mismo, a estarnos
actualizando a diario, sabiendo que las herramientas, mire, esta oportunidad que nos dio la vida es para aprender de las tecnologías. Desde el profesor que tiene 20 años hasta el profesor que tiene 60 años ha tenido que utilizar estas herramientas. Entonces creo que es un buen tiempo para poder conocer lo mejor de nosotros mismos y poder aprovechar estas herramientas que nos da el Estado. Ok, bueno, doctora, veo que había una sola pregunta, entonces no sé si alguien más se anima. Tenemos un minuto, bueno, pues un momentico a ver si alguien más se anima. Bueno, creo que entonces, bueno, de todas maneras, doctora, usted abrió la opción de que pueden consultarle todas sus inquietudes a su correo electrónico, entonces muy seguramente ellos se comunicarán por ahí. Y muchas gracias, doctora, por su presentación y por apoyar este momento para todos nosotros que necesitamos esa guía, esa instrucción y esas herramientas de donde poder tomar algunas cosas que nos interesan y poder establecer rutas de trabajo y de cambio en nuestras empresas. Claro que sí, no, ingeniero, muchísimas gracias. Sé que pueden haber algunas dudas ya por sectores específicos, porque como lo dije, hay una información que digamos es muy general de este perfil, entonces dejo mi correo por si alguno lo necesita. Agradecer el espacio a la Universidad Libre, a su confianza como siempre, y cualquier cosa pues nos vemos en otra oportunidad y que tenga feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por la compañía el día de hoy. Recuerden que este es un ciclo de capacitaciones y conferencias que está haciendo el programa de Ingeniería Comercial. Para todos los que deseen participar, siempre estén atentos a este tipo de conferencias que estamos haciendo y donde van a encontrar expertos en materias distintas concernientes a la parte comercial, a la parte logística, a la parte de negocios. Y nos gustaría mucho que puedan acompañarnos en el futuro. Todavía nos encontramos en el ciclo de conferencia, entonces más adelante le comunicaremos más acerca de las conferencias que tenemos. Muchas gracias y feliz noche.